Puente 4 Podcast. Tenemos otra sesión de aprendizaje y diversión en el Cosmere con Puente 4 Podcast. Me gustan las diapositivas de esta clase, profe. Están Hombre, bien. son muy bonitas. Ha trabajado muchísimo Romualdo mientras entre latigazo y latigazo yo le iba indicando y dictando. Como os decía, vamos a hablar del Fine, ¿vale? El Fine como concepto dentro del Cosmere, ya que es uno de los conceptos que pueden pasar más desapercibidos en las lecturas de los diferentes libros de Brandon Sanderson. Y son conceptos que van a tener una mayor relevancia. David, por favor, ¿me puedes hacer el favor de pasarme la transparencia? Pero si no se la ha encargado él. Él no se la ha Sí, encargado. soy yo el encargado, no como tú, que eres el de los borradores. Si no hay borradores aquí. Como vuelvas a interrumpir, te vas de clase. ¿Vale? Vale. Contexto. Dirá la gente, ¿y qué es el Fine? Pues os aseguro que habéis oído o leído sobre ello, ¿vale? Pero antes de hablar del Fine y de meternos en lo que es el Fine, creo que es interesante que hagamos una recapitulación sobre aquellos conceptos que Sanderson está rescatando de sus obras primigenias, ¿vale? Sanderson, entre el año 2000 y 2001, acabó su tesis sobre escritura creativa. Y para hacer esta tesis, Sanderson lo que hizo fue escribir Dragonsteel Prime, que es una obra de la cual ha sacado luego contenido para libros posteriores, como por ejemplo El Camino de los Reyes. Es una obra que tiene varios manuscritos, los cuales se pueden coger dentro de la universidad en la que están archivados, y actualmente es una obra no canon, pero de la cual se han rescatado un montón de conceptos, ¿vale? A lo largo de los años, en el año 2007, comenzó a trabajar en las precuelas de Dragonsteel Prime. Son como pequeños borradores y curiosidades que iba haciendo él, ¿vale? Aquí ya había publicado el Antris en 2007. E hizo una precuela de Dragonsteel con 2 libros. The Liar of Partinel, El mentiroso de Partinel, y The Lightweaver of Rennes. El primero de ellos, The Liar of Partinel, tenéis en la página de cosmere.es y en la Coppermine, sobre todo en cosmere.es tenéis algunos extractos del libro, y en la Coppermine tenéis toda la información del libro, ¿vale? Y The Lightweaver of Rennes es un libro que empezó a escribirlo, pero lo cesó, lo dejó de hacer, ¿vale? ¿Por qué os estoy comentando esto? Porque en The Liar of Partinel y The Lightweaver of Rennes comenzó a escribir lo que es la historia de Hoyt, ¿vale? En estos libros se llama Midius y era un Lightweaver, o sea, un tejedor de luz de Yolen, ¿vale? Y básicamente lo que hacía en Yolen era intentar ayudar a un reducto de humanos que estaban amenazados por el ecosistema Fine, ¿vale? Como os digo, en la página de cosmere.es tenéis un capítulo 2, creo, un relato, una lectura que hizo Brandon Sanderson hace unos años, y es bastante curioso porque vemos que hay un montón de conceptos e incluso personajes que beben de estas novelas inéditas, inconclusas y que no son canon. O sea, son, básicamente, con esto quiero decir que de estos libros ha rescatado conceptos que a día de hoy ya hemos visto en el Cosmere y que en el día de mañana tendrán una mayor relevancia. ¿Vale? ¿Esto, chicos, lo conocíais? Sí, sobre todo leyendo alguna cosa de Hoyt antiguamente. Vamos, yo sí que lo había comentado. Además, Sí, esto nos lo comentaron, me parece, Tamara y Ángel. Sí, el Club de las su Tormentas momento. además tiene vídeos de esto dedicado a esto. Entonces, como buenos estudiantes, lo hemos hecho. Básicamente, de aquí quiero resaltar y dejar claro eso, que Sanderson, antes de y durante el Cosmere, ha hecho obras que no han sido publicadas, que no son canon, pero de las cuales bebe, ya no solo para personajes, sino para magias y para otro tipo de cosas, ¿vale? Me gustan las artes esas. Las artes son por Botanica Chu, las dos, de Hoyt, ¿vale? Abajo es muy chula. Es Sí. muy, muy chula. Las dos. Estos 2 relatos, The Liar of Partinel y The Lightweaver of Rennes, que cuentan la historia de Hoyt, que repito, no es canon, son unos 500 años antes de Dragonsteel Prime, ¿vale? Y Dragonsteel es la novela, por así decirlo, que cerrará el Cosmere, o que por lo menos tiene pensado Sanderson escribir una vez acabe el Archivo de las Tormentas, el 10º libro. Veremos profesor, este inicio de Hoyt, este inicio del Cosmere. ¿Sí, Roberto? Yo había escuchado que en realidad el último libro del Cosmere va a ser Nacidos de la Bruma número 13. No sé si es cierto.
Es cierto, pero o sea, lo que quiero decir con esto es que después del Archivo de las Tormentas, no sé si antes o después de Los últimos Nacidos de la Bruma, va a hacer Dragonsteel, que va a ser un libro o varios, ¿vale? Va a ser el inicio del Cosmere. Sobre todo contar la historia de Hoid. Es más, en estos proyectos secretos, el tono que tenemos de Hoid narrando la historia son pequeños ejercicios que está realizando él para dar luego ese tono a esos libros de Dragonsteel. David. Libotone. En estos libros, ¿vale? Aparte del tejido de luz, de personajes como Hoid, de que en estos libros era Midius, de personajes como Kaladin, de personajes como, o sea, de lugares como por ejemplo las Llanuras Quebradas, que aparecen en Dragonsteel, pero ahora las tenemos en Rosar, en el Archivo de las Tormentas. Planetas como Yolen, ¿vale? Que sabemos que es canon en el Cosmere, pero no es canon la historia que tenemos de Yolen actualmente en estos libros, pero bueno, es algo que se va a volver a utilizar y se utilizará en el futuro. El tejido de luz de Yolen nace de esto también, que recordemos que en Yolen, en el Cosmere actualmente, existe el tejido de luz, diferente en ciertos aspectos al de Rosar, pero también existe, ¿vale? Y uno de estos, y varios conceptos que cogió de estos libros, son de los cuales vamos a hablar hoy, y que los tres están en torno al Fain, ¿vale? Vamos a hablar de los Fain, del Fain, de los Sodel y de los Tamu Kek. De aquí, chicos, ¿os suena algún concepto que hayáis leído ya en el Cosmere? El Kek. El Kek. Pero digo, Tamu Kek, ¿lo has leído en algún sitio? No, estaba haciendo la broma. El Kek es el LOL de la Horda. Sí. ¿Os suena el Fain, los Sodel, Tamu Kek? ¿Os suena alguno de ellos? Los Sodel más que el Fain y que el Tamu Kek. El Tamu Kek a mí no me suena demasiado, pero el Fain sí lo he oído y el Shodel lo hemos visto directamente en alguna novela. Pues vamos a hablar sobre estos conceptos rescatados de estas novelas primigenias del Cosmere que no son canon, ¿vale? Y que a día de hoy son canon en el Cosmere. Estos tres conceptos, entre otros. Vale. David, podemos comenzar. Podemos comenzar con el Fain. Los orígenes del Fain, ¿vale? El Fain aparece por primera vez en Dragonsteel Prime y en El Mentiroso de Partinel. El Fain no deja de ser un tipo de ecosistema que nos encontramos en Yolen, ¿vale? En el Arcanum Ilimitado, por esto es canon, podemos leer en la cosmología de Scadrial, en estas cosmologías que se curra Chris, la siguiente frase, cuando está hablando de la creación de Scadrial por parte de Rune y Conservación. Dice, en consecuencia, la flora y fauna de Scadrial son muy parecidas a la que puede hallarse en Yolen, por supuesto, salvo en las tierras Fain. Si esto lo juntamos con Wobbs de Sanderson y con más información que vemos de manera velada en el Cosmere, nos enteramos de que en Yolen había dos ecosistemas, el Fain y el Trune. El Trune, digamos, que veremos más adelante, será el ecosistema normal en el que viven los humanos. Y el Fain, otro diferente que veremos más adelante. También encontramos una referencia directa en la última novela publicada por Brandon Sanderson. Ojo, aquí no hay spoilers de la novela, salvo los 10 primeros capítulos que son los adelantos, como hicimos el otro día en el canónigo anterior. Hay una referencia en The Sunlit Man, en El Hombre Iluminado. En el capítulo 10, justo en el capítulo en el que Nomad está hablando con Hoid, Hoid está narrando una historia suya autobiográfica del pasado. Y dice en una parte, A time spent in a land of dragons and bone white trees. Con estos árboles de color blanco hueso, se refiere, es otra referencia velada al ecosistema Fain, ¿vale? Hay un montón de WoWs de Sanderson hablando del Fain. Os invito a que las busquéis y a que estudiéis, estudiéis y que leáis y que me hagáis un trabajo para mañana redactado sobre el Fain y que profundicéis en estos conceptos porque van a ser relevantes en el Cosmere a partir de ahora y ya empiezan a ser relevantes a día de hoy, ¿vale? Y también en Reddit hay bastantes, en el Reddit de Sanderson también hay bastantes menciones a esto, ¿vale? De estos, ¿os habéis caído que el Fain se había mencionado en el Cosmere en estos dos puntos, que vosotros sí que lo habéis leído? ¿O es algo que pasasteis de pasada y no dices mayor implicación? Yo lo del Hombre Iluminado no. Lo otro sí porque lo había leído.
Ya lo hemos comentado en algún momento. Sí. Sí. Yo lo otro lo había leído en algún momento, de hecho había pensado que tanto la flora y la fauna que hay en Scadrial son muy parecidas a las que hay en Yolen, e incluso la flora y la fauna que hay en Rosar, no me sale ahora donde es Seth. Sinovar. De Sinovar, en Sinovar, esa flora y la fauna se supone que es anacrónica es anacrónica a Rosar, no pega de ahí, como si fuera de otro tiempo. Y luego, respecto a los Bone and Wine Trees, eso, en palabras radiantes, hay un capítulo en el que Shallan baja al sótano con los sangre espectral y ve una rama que parece de color tallada, blanco hueso. Y tallada. Reforzaría la teoría de que esa vitrina tiene objetos de todos los sistemas y este sería de Yolen. Eso es. Vale, David, continuamos. Muy bien, pasatraspas. Fine, ¿vale? Como os he dicho, como os adelantaba antes, cuando hablábamos de los orígenes del Fine en la anterior transparencia, el Fine es un ecosistema. Como os decía, en Yolen había dos ecosistemas nativos. El Trune, que es donde vivían los humanos, y el Fine, ¿vale? En el Trune habitan los humanos, ¿ok? Y en Fine es el ecosistema natural de los dragones y de los Shodel. El ecosistema Fine está básicamente centrado en un aspecto blanquecino, ¿vale? Todo lo que recubre el Fine es de color blanco. Plantas, tierra, todo es de color blanco hueso. Esto es importante, blanco hueso, que luego hablaremos de ello. ¿Pero es como nieve o es que es de ese color directamente? Es de ese color. Hay como un musgo, que le llaman musgo calavera, que impregna todo. Se abre paso a través del ecosistema. Uh-huh. Este Fine, cuando lo rompes o lo estrujas, cuando coges una planta y la aprietas y la rompes, la desgarras, suelta un líquido rojo. Y es muy visual, muy vistoso, porque a mí, por ejemplo, me recuerda a estas escenas de Star Wars en las que están en esta tierra blanca. De sal. Eso es, que van levantando con las naves. Justo. Tal cual. Me recuerda mucho a eso. Por eso la referencia que veíamos antes del hombre iluminado de una tierra de árboles color blanco hueso, hace una referencia estrictamente, referencia directamente al Fine de Yolen, ¿vale? El musgo calavera que impregna todo el ecosistema Fine es venenoso para los humanos. O sea, si comen una planta de este tipo de características o lo tocan y se lo llevan a la boca, es completamente mortal para los humanos. Por eso los humanos no entran en contacto con este tipo de ecosistema. Pero los dragones y los Shodel sí que les hemos visto en otros ecosistemas, como puede ser en Rosar, como puede ser en Trenza del Mar Esmeralda, como puede ser en Shadesmar incluso con los Shodel, o como puede ser en Utol, en Yumi el Pintor de Pesadillas, con los Shodel en ese planeta. Eso es. De mares enormes. ¿Vale? He entendido esa referencia. Has entendido. Vale. Entonces, creo que esto es importante positivo. para... Hombre. Te di un +1, Roberto. Gracias. Te pongo un gomet en la frente, como cuando nos hacían en infantil. No, en la frente no, en la mano, en la palma. En la palma de la mano, una estrellita. Gracias. Entonces, ¿hasta aquí más o menos lo tenéis claro? Sí. ¿Vale? Quiero matizar un apunte. En El mentiroso de Partinel, básicamente la historia nos cuenta un Midius, un Hoyt, que está intentando ayudar a la gente de una ciudad, la cual está rodeada por el ecosistema Fine. Y les intenta ayudar a través de las historias. Y alentar sus corazones para buscar un modo para combatir este ecosistema que poco a poco se va metiendo en su ciudad y que les puede matar, básicamente. Entonces, le mantienen a raya a través de un círculo que le llaman anillo de Trune o algo así, y van matando las hojas que se van metiendo. Entonces, bueno, se mantienen así a raya y es un poquito en donde nos emplaza esta historia, que no es canon, ¿vale? Pero que estamos viendo que empezamos a ver referencias dentro del Cosmere que sí que son canon, ¿vale? Continuamos, David. Como os decía, dentro del ecosistema Fine hay dos vidas, o sea, dos formas de vida principales. Una de ellas son los Shodel y otra los dragones. Para no extender esto mucho, vamos a hablar de los Shodel y más adelante me comprometo a traer una teoría sobre los dragones menores y dragones mayores en el Cosmere. Vale. Una teoría, no una sección. ¿Vale? ¿Sabéis los Shodel lo que son? David, Roberto, si quieres, David, dinos tú un poquito dónde hemos visto Shodel en el Cosmere. A ver, Shodel, que yo recuerde, bueno, lo que aparece aquí. Al final del Metal Perdido aparecen. En Yumi
no les tengo ubicados. Ujú. Y sí que en los anuncios aparecen nombrados. Sí. Justamente, como tú dices, David, al final del Metal Perdido, vemos que Milán va en una barca a través de Sadesmar con un ser de 4 brazos y 2 piernas, con una tez color blanco tiza, ojos de lagarto y que va remando y con el que habla. Se llama Jan Ben, este Sodel, y es un Sodel. Roberto, en Yumi el pintor de pesadillas, ¿dónde vemos a los Sodel? Utol, que es el planeta que ven desde el planeta donde está Yumi. Calla, claro. Tomasi. Es el otro planeta. Van a las naves, ven que todo está recubierto de agua, que tienen muchas embarcaciones, que tienen navíos y les describen igual, con 4 brazos y 2 piernas y tez blanca. Es curioso porque las formas de vida que conocemos del Fine, todas tienen 6 extremidades. Tanto los dragones como los Sodel. Los dragones tienen las 2 alas más los 2 brazos y las 2 piernas, como vemos en la ilustración de Chisis Rifiel, en Trenza del Mar Esmeralda. Y también los Sodel tienen 4 extremidades. O sea, 6 extremidades, 4 brazos y 2 piernas. Ojo, no te olvides de otra referencia. Sí, a eso iba ahora, ¿vale? Vale. En uno de los libros del archivo, en uno de los puntos en los que Hoyt se cartea con otras personas, con otras esquirlas, vemos en su carta con dotación, que es la esquirla de Nalcis, en la que mencionan a ambición y que sabían que iba a ser un problema esta esquirla, Ulida, que es ambición, iba a ser un problema y que por eso se alegra de que finalmente haya sido asesinada por odio, ¿vale? Entonces, Ulida nos ha confirmado Sanderson en varias WOPs que también es una Sodel. O sea, que tenemos esquirlas humanas y esquirlas Sodel. Y hasta el día de hoy no sabemos si hay alguna esquirla que sea un dragón, ¿vale? Los Sodel son originarios de Yolen. Y en Yolen vivían en tierras Fine, también, en estas tierras de color blanco. Las características de estos Sodel, que vemos aquí, por ejemplo, en el arte de María Lía Malandrino, como os decía, tienen 6 extremidades, ojos reptilianos, piel y pelo de color blanco tiza, pelo mucho más ancho que el de los humanos, es como césped el pelo, y pueden vivir en otros ecosistemas o reinos. Les hemos visto tanto en Sadesmar, en el reino cognitivo, como en el reino físico, y en diferentes localizaciones no Fine. Además, se dice de ellos que son grandes navegantes. Es por eso que les vemos siempre en tierras con mucho agua, o les vemos sirviendo no me sale la palabra, de guías por Sadesmar, como vemos con Milán, etc. En Lumar hay uno también. El sirviente de Chisis. En Lumar sale el sirviente de Chisis, que es un Sodel. Muy bien es un tirado. Sodel porque se le ve con los ojos reptilianos y apoya más la teoría de que es navegante porque ha surcado mares de esporas. Eso en este es. caso. No había caído, pero sí, tienes toda la razón del mundo. Sí. De hecho, Positivo para Roberto, David. ¡Toma, en Trenza- dos! ¡Toma ya! en Trenza, cuando habla con. Hoy ceno. Cuando habla con. Hoyt habla con los oyentes del cuento, Sí. se refiere a ellos como. Creo que era en Trenza. En plan, como vosotros sabréis, refiriéndose a barcos. Está hablando de barcos, Hoyt, ¿vale? Y yo de ahí entiendo que pueden ser Sodel. Puede ser Incluso también. pueden ser Sodel. Al fin y al cabo, la teoría más arraigada de Trenza es que está hablando para un conjunto de personas de luz de plata y que hay gente de todas las partes del Cosmere. Vemos referencias. Mucha gente piensa que puede ser alguien de Sexto del Ocaso, pero en ningún momento se nos ha dicho 100% que es alguien de Primero del Sol, pero nunca se nos ha dejado claro. Puede ser otro tipo de gente. Sí. Robert. No, lo que estaba diciendo David, que sí, que no habíamos caído en que los cuentos que le cuenta Hoyt en Trenza hablan de que tienen experiencia navegando, entonces perfectamente plausible sería que fueran Sodels. Eso es. Podría eso ser. Recordad a la gente que no vamos a hablar de nada del hombre iluminado. Con esto no quiero decir nada, obviamente. Vamos a hablar solo hasta el capítulo 10 del hombre iluminado, ¿vale? O sea, que cuando escuchéis hablar algo del hombre iluminado es hasta los adelantos. Ya está. Ok. Perdonad si queda un poco turra, ¿vale? Si queréis cortarme en cualquier momento, preguntarme en cualquier momento. Ir al baño no os voy a dejar ir al baño, eso tenedlo claro, ¿vale? No. Eso es ilegal, ¿eh?
Bueno, pues levanta un acta si quieres, pero no te voy a dejar ir al baño. Levanto un acta, como Levanta alumno, un David. acta, chaval. Con el AMPA. David, por favor, procede. Vale. Y aquí sí que me voy a poner un poquito más Romualdo. ¿Cómo me metido aquí Romualdo su foto, eh? Ah, que todavía no estabas, Romualdo. No está Romualdo. Aparte de los Sodel, que van a tener un papel protagonista en el Cosmere y que ya estamos empezando a verlos como... que se nos empieza a hablar de ellos cada vez más y se los deja ver más en escena, ¿vale? También están los Tamukek, ¿vale? Los Tamukek a día de hoy no les hemos visto expresamente en el Cosmere, pero sí que sabemos que van a ser canon, ¿vale? Ahora mismo no están en el Cosmere, pero sí que tiene la intención Sanderson de hacerlos canon, ¿vale? Los Tamukek son unos huesos o unos palos en forma de... creo que son huesos que permiten la comunicación entre reinos y planetas. Yo puedo hablar contigo estando yo en el reino físico, tú en Sadesmar, ¿vale? O yo puedo hablar contigo estando tú en Yolen y yo en Utol, ¿vale? Sirven como herramientas de comunicación. Son similares a los seones en cuanto a utilidad comunicativa. También ha revelado Sanderson que se pueden utilizar o son utilizados como herramientas de rezo o rituales para comunicarnos con los dragones dentro del Cosmere. Y también ha comentado Sanderson que en el ritmo de la guerra, al principio, en el primer manuscrito, Sanderson usó un Tamukek para los momentos de comunicación entre Salan y Mraize. Y que finalmente se decidió mejor por un seón encerrado en una cajita metálica, porque los seones pueden manifestar personalidades. Sí, en cambio, los Tamukek, eso es. Entonces, luego también, esto no es canon a día de hoy, pero para que sepáis de dónde viene esto, que viene también del Dragon Steel Prime, del mentiroso de Percinel, etc. Los Tamukek son un tipo de hueso que podemos encontrar en los Sodel. O sea, que tienen los Sodel dentro de ellos. O sea, que ¿vale? Es como un fémur de ellos. Eso es. Pero a día de hoy no está canonizado todavía esto. Pero podría ser canon a futuro. ¿Vale? Y hace el paralelismo Sanderson entre los Tamukek y las gemas corazón. Tanto en color, de este aspecto blanquecino, como en otro tipo de aspectos que están vinculados más con la teoría realmática, investidura, etc. ¿Vale? Entonces, como podemos ver, es un concepto que se le menciona de manera muy velada, pero que vemos que cada vez está metiendo más en los libros. Lo ha metido en Trenza, lo ha metido en Yumi, ha metido una referencia en los 10 primeros capítulos del Hombre Iluminado, lo ha metido en el Metal Perdido. Entonces, estamos viendo que en los últimos 4 libros del Cosmere, sí, que tenemos a día de hoy, lo ha metido. Lo ha metido siempre. Incluso con un papel activo, como podemos ver. Y que muchas cosas tienen una clara influencia, aunque no se mencionen directamente. Y con esto pienso en Taldain, puedo pensar incluso en Treno con la sal y la mierda esa venenosa de la calavera, con el aura de implicación que tiene. Entonces yo estoy seguro de que lo va a canonizar. David, si quieres puedes pasar de diapo, creo que ahí ya estaría. ¿Vale? Si quieres, vale, ponnos a nosotros 3. Y te quería preguntar, David, ¿vale? Esta pregunta es de positivo. Positivo, uff. No, 10 positivos. Te llevas 10 positivos. 10. ¿Por qué el primero? Porque tú vas con ventaja. Ya, vas con ventaja. 2 contra 10. Vas con ventaja porque eso es la meculos del profesor. Claro, hay que ser magnánimo aquí. Hay que ayudar al alumno que va desaventajado. En este caso, David. David. Sergio. Teorizando a nivel de porros. Vale. ¿Vale? ¿Qué cosa hemos visto en los proyectos secretos que podría ser interpretado como Fine? ¿Qué cosa hemos visto en los proyectos secretos que podría ser interpretado como Fine? Vale, en Trenza, lo único que se me ocurre que pudiera haber similar a Fine sería quizá, quitándolo de la referencia de Hoyt de la navegación a los que están escuchando el cuento,
las esporas blancas que tienen... Eso os iba a decir. 10 puntos para David. Lo ha tirado en plan. Las esporas Toma, blancas empollón, cómete esa... son llamadas esporas de hueso. Es verdad, eran de Bone hueso, spores. ¿verdad? Lo único que no se sabe si son blancas o son negras. Pero molaría mucho que realmente fuese territorio Fine. Que a lo mejor el Pero Fine son blancas. hubiera impregnado. Son blancas, pero hay gente que hay alguna leyendilla por ahí que decía que a lo mejor eran negras. Por eso salía la teoría Pero de que a yo lo mejor creo era que, yo creo arena que de ahí lo que Taldine. les pasaba es que una de dos. O puede ser lo de... Bueno, para empezar, podía ser algo relacionado con Taldine. Ujú. Para seguir, podrían estar confundiendo esporas de hueso con esporas medianoche. Ujú. Y que piense que es la misma espora, en verdad son dos. Ujú. Y luego, has dicho que el Fine es musgo. El Fine es el ecosistema. Y dentro del ecosistema está el musgo, que es el musgo calavera, que lo va impregnando todo de este color blanquecino y que es venenoso. Vale. Y en Taldine, la investidura, ¿de dónde venía exactamente? De las bacterias, De las creo, partículas que había de en las- la arena, de la arena, calentadas sí. por el sol. Sí, pero que eran partículas biológicas, Sí, Sí. eran como unas bacterias. Como o algo así. hongos. Yo me lo como imagino. hongos, que Sí, me es parecido resulta a esto. similar a lo que pasa con el Fein y el musgo. Y realmente el Fein tampoco sabe si cambia de color a negro ante X estímulo. Solo sabemos momento que si no lo lo sabemos. aprieta se vuelve rojo. O sea, chorrea rojo. Molaría, Puede ser. molaría mucho que los Sodel, porque les hemos visto más en más planetas que no son Yolen, obviamente, que para colonizar ciertas tierras lleven plantas autóctonas de Yolen para que extiendan el Fine en otras tierras y las terraformen a nivel de ecosistema y puedan vivir más cómodamente en esos lugares. Pero no les ¿Y qué? haría falta, en verdad, ¿no? Porque pueden vivir en No cualquier les haría sitio. falta, pero no sé. Pero me hace gracia pensar que el Fine es tan... Que más que aparte de ser un ecosistema, es un modo de vida, una forma de vida que se intenta abrir paso por el cosmere. Sí, es también. un poco como. Yo lo veo como que es agresivo, que intenta. Eso es, que es Pero habría agresivo. que ver por qué en Yolen no cubre todo el planeta entero. Eso ya no lo sabemos. O sea, tiene que haber algo que lo evite. O sea, Sanderson creó el Fine, que lo dijo en una entrevista, porque se imaginaba o pensaba qué tipo de ecosistema podría servir de caldo de cultivo para generar la vida en forma de dragón. Y a partir de ahí nació el Fine. Pues es curioso, ¿eh? Pero Sí. es un concepto que me parece muy curioso, que la gente cuando nos escucha hablar de ello dirá, no ¿Qué sé de mierda dónde viene están hablando? de qué mierda están hablando, pero seguramente va a ser algo muy importante en el Cosmere. Hoy es día 15 de octubre de 2023 y con lo que sabemos hoy, esta es nuestra lanza a futuro, en plan... Esto va a germinar y va a prosperar y va a ser algo más grande en el Cosmere, en libros venideros. Esa es mi apuesta. No sé si la vuestra también. Sí. Pero estamos diciendo hoy, 15 de octubre 2023. ¿Se nos ocurre algo? Porque hemos pasado por alto el rojo. Ujú. O sea, sí, el blanco, hueso, tal. Pero ¿hay algo que hayamos visto? Sé que es muy complicado porque son muchos libros. Pero ¿hay algo que hayamos visto que tenga que ver con algún tipo de líquido rojo en todo el Cosmere? Aparte de las esporas. Pero las esporas no Aparte son de las líquidas, en verdad. Bueno. Un Pero sí líquido hay- rojo. Hay no te sabría esporas decir. rojas Ujú. y líquidos rojos no recuerdo yo que haya pero seguramente hay alguna referencia que se nos ha pasado por alto, porque si no, no te daría el dato de que... Bueno, en verdad no es canon, pero probablemente lo vaya a ser. A lo mejor sea algún tipo de investidura, rollo como lo que extraen de las flores de Eclipse para hacer los tintes en Nalcis o Por alguna ejemplo. movida así, ¿sabes? Sí, me refería más a que hayamos visto ya Ujú. en algún sitio Buah, seguro que hay algo. que alguien corte una planta o pase algo. Rollo como, por ejemplo, la rama que hay donde los sangre espectral. Que dices, esta rama, ojo,
Lo rojo, algo que tenga que ver con el dorado y rojo, que lo dudo. Los ojos rojos de cuando la gente se vuelve No me refiero chunga. al color rojo en general. Me refiero a algo que produzca un líquido rojo, que lo hayamos pasado desapercibido, porque pues... Molaría que la mancha de embrace de éter fuera roja, pero no, es verde, ¿no? No, la mancha es rosa. ¿Es rosa? Es rosa. Ah, es de rosadita. Porque podría ser rosadita, es verdad. Sí, no, pero yo me refería, pues yo que sé, a algo de esto que pase completamente velado, o que esté investigando a alguien una habitación random, se caiga algo y salpique rojo y digas qué raro. Pero ya está, como no lo asocias con nada más, pues no te quedas. Para ir finalizando, vale, yo solo invito a nuestros oyentes que es muy bonito la labor que hacen tanto la gente de Cosmere.es, Tamara y Ángel, como las cotorras de la Copper, Tamara, Sira y Aya. Y os invito a que os metáis en la Copper, a que os metáis en la página de Cosmere.es, que investiguéis, que leáis sobre conceptos que no pilotáis, que al final un concepto os lleva a otros, y al final os enriquece como lectores del Cosmere, y os invito a ello, que hacen una labor grandísima. Y nada, espero que os haya gustado esta sección. Puente 4 Podcast.